Padre, qué hermoso es vivir contigo todo el tiempo, saber que tú habitas en nosotros y estar aprendiendo de tu espíritu a vivir en comunión. Ahora que retomamos estas sesiones, nos presentamos a ti para ser instruidos, para ser provistos de revelación, de redargüimiento, de corrección, de instrucción en justicia, a fin de que perfecciones en nosotros tu obra, Padre, y seamos perfectos ante ti. Gracias por lo que hoy vas a hablarnos, por la continuación de estos tiempos tan importantes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero iniciar uh, recordándoles lo que vimos la sesión anterior. Y mis notas dicen lo siguiente. Voy a tener que leerlas con mis lentes. Dice, todo lo que el pacto de adopción incluye está plasmado enteramente en el nuevo pacto, que inspirado por el Espíritu Santo fue dictado a quienes escribieron los libros de la Escritura. El nuevo pacto está contenido en todos los libros de la Biblia, que aunque hoy está clasificada como Antiguo y Nuevo Testamento por obra humana, en la realidad divina, solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos, revelarnos e inspirar, dar vida a la verdad del nuevo pacto en nuestro espíritu. Eso es parte de lo que vimos en la última sesión. Y la segunda parte fue: las leyes del nuevo pacto son vivificantes, en contraste con el viejo pacto, cuyas leyes y servicios administrativos son mortificantes. Todo esto nos lleva a la revelación de por qué la verdad no puede ser adulterada, dado que el único que puede ministrarla a nuestro espíritu es el Espíritu de verdad, a través del servicio o los servicios de revelación, redargüimiento, corrección e instrucción en justicia. Así que en nuestra última sesión pudimos estar viendo la importancia de comprender el ministerio del Espíritu Santo como quien no solamente no es la revelación, no es un asunto nada más de decir, te voy a mostrar esta verdad o aquella verdad, sino es de hacerte heredero, heredera de Dios, proveyéndote el conocimiento del pacto de tu adopción, del pacto eterno que te hace hijo o hija de Dios, y es un pacto vivencial, ¿no? No es un pacto informativo. Entonces, la aclaración de que la Escritura, toda la Biblia, contiene el nuevo pacto y que el Espíritu Santo es el responsable de mostrarnos dentro de cada libro de la Escritura, de cada capítulo, de cada verso, las verdades que corresponden al nuevo pacto, inspirándolas a tu espíritu para que cobren vida en ti y trayéndonos entonces al proceso de recibir esa verdad y de aprender a vivirla. Así que bueno, eso es para que tengamos una referencia que nos conecte a el nuevo pacto y podamos trabajar desde allí en este día. Ahora,
Les toca a ustedes, cada uno. Coméntenos qué ha estado viviendo con Dios en relación a esto que Él nos está mostrando y dónde estamos para retomar estas sesiones. Vamos a empezar con Silvia, por favor. ¿No nos escuchan? Ah, no puede hablar. Ok. Ok, Elizabeth, ¿quieres, por favor, comentarnos? Yo ya iba a medias. Ahora sí. Este, buenos días a todos, qué gusto verlos. Eh, se les extraña mucho, se les extrañó mucho y doy gracias a mi papá que nos trae otra vez de regreso para compartir lo que él está haciendo. Para mí, sin duda, él ha estado escribiendo estas leyes del nuevo pacto o me ha estado enseñando dónde están escritas, porque estoy entendiendo que ya están escritas, pero me ha estado enseñando desde dónde operar. Me ha estado dando como a probar que él puede operar en mí en la perfección de la unidad conforme a lo que ya está escrito. Está haciendo algo muy bonito en mí que pues realmente a mí me deja completamente segura de que es él que hace las obras que él quiere hacer conmigo, perfectas. Y estoy ahorita en eso, aprendiendo a descansar esas obras en él y que él se mueve como él se quiere mover y me guía y pues que la perfección va a venir en el tiempo de él. Les comento concretamente que el año pasado pues comencé este proceso de sanidad en el que él me invitó a verme no solamente como sana, sino siendo fuente de sanidad. Dice, es una invitación que tengo aquí en mi Biblia, dice, la invitación de mi papá es a ubicarme en su genética divina, a dejar de esforzarme por cumplir sus promesas en mí. Él quiere y puede cumplir y hacer realidad su promesa en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Mi papá no solo quiere sanarme, mi papá quiere hacerme una fuente de salud. Y para mí, el año pasado eso era mucho, era increíble, literalmente, o sea, no lo creía. Y aunque entendía que él lo podía hacer, yo no lo recibía. Y pues ustedes han sido testigos, ¿no? De todo lo que mi papá me llevó a vivir el año pasado en cuanto a sanidad. Y gracias a Dios yo me he sentido muy bien con lo que mi papá me ha estado indicando hacer. Todavía tengo residuos de operaciones viejas, pero mi papá está perfeccionando eso aún. Pero en su gracia mi papá me dio un regalo el fin de año donde me dijo que yo iba a orar por personas y las personas iban a sanar. Entonces, pues yo lo recibí, le creí, porque dije, pues si tú me estás diciendo eso, pues yo lo creo que en la perfección de la unidad tú lo vas a hacer conmigo, ¿no? Y entonces lo recibí y en mansedumbre fui guiada a orar por personas y estas personas han sido sanadas y para gloria de mi papá, él está cumpliendo la palabra que me habló y estoy pues anonadada de lo que él puede hacer conmigo.
si yo estoy dispuesta a seguirle. Entonces, uno de los casos fue mi hermana, que como fui a Monterrey de Navidad, nos vimos todos mis hermanos, y una de mis hermanas tenía 10 años con un dolor muy, muy fuerte en su espalda porque una vez cargó a un bebé muy pesado, lo cargó de manera chueca, y desde entonces se lastimó su columna y vivía con un dolor siempre para agacharse, para levantarse, todo era muy, muy doloroso para ella. Y y entonces yo le compartí de lo que mi papá está haciendo conmigo, en mí, y le dije cómo él me había explicado a mí que la sanidad era un regalo como la salvación, que se recibía solamente así por fe, y que Jesús ya lo había hecho y que solamente era recibirlo. Y yo vi en sus ojos fe, cómo Dios le habló fe, y ella lo recibió. Y cuando le pregunté que si podía orar por ella, ella me dijo que sí, y yo oré por ella. Mi papá extendió su mano de sanidad y un calor salió de mi mano, ella lo recibió también, y cuando se levantó como niña chiquita, dice, no me duele nada, no me duele nada, y entonces estaba arriba, abajo, corría para acá y para allá, y pues fue precioso ver lo que mi papá quiso hacer en ella. Entonces, pues yo me gozo de poder hacer esto con él, y confío en que él va a traer esto a perfección, que él va a seguir haciendo lo que él quiere hacer conmigo y en mí para su gloria. Es lo que estoy viviendo. Gracias, Elizabeth. Qué gozo, qué maravilloso ver el producto, ¿no? De lo que Dios ha estado operando en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, y cómo empieza a fructificar eso para que Él pueda hacer sus obras contigo en la vida de otros. Así que, gloria a Dios. Gracias, gracias. Helen, ¿qué nos comentas? Un gusto verles también, hermanos. Pues papá me estuvo mostrando lo que ya ha santificado en mí. En esta Navidad me pidieron mis hermanas que fuera aquí la reunión en la casa. Y pues mi papá puso en mi corazón el que él iba a estar en todo momento con nosotros, ¿no? En todo esto. No había mucho, bueno, en la familia no, hay muchos conflictos ahorita, no había mucha unidad, como en todas las familias, pero papá y ahora lo entiendo, fue una reunión muy bonita, todos en paz, todos lo comentaban cuando ya el otro día que la pasaron muy bien, que se sentían muy a gusto, que se sintieron muy en paz. Papá puso en nuestros corazones, tanto de mi esposo, de mis hijas, el servirles, el atender. Más que nada yo veía, ¿no? Cómo papá los amaba y les servía a través de mi familia. Y yo siempre con ese gozo, con esa paz de tenerles aquí, todo prejuicio, todas las cosas que antes impedían que uno los viera de
de otra manera. Papá puso en nuestros ojos verlos con sus ojos y fue una reunión muy bonita, fue una Navidad muy bonita que pasamos en familia, pero papá mostrándome lo que ya está escrito en mi corazón y no pesó nada, ¿no? A pesar de todo el trabajo, nos reunimos 26 personas y, y fue con mucho gozo. Yo lo sentí así, ¿no? Con ese amor de papá. No había otra explicación más que ese amor de papá, ¿no? Y no estar viendo nada de otras cosas, ¿no? Simplemente ese amor que papá fluía a través de nosotros, de mis hijos, mi esposo y yo, y fue de verdad con mucho gozo. Cosa que no se había dado en años y todos muy contentos, todos muy agradecidos también, ¿no? Y como esas otras cosas, papá me ha ido mostrando, me ha ido enseñando eh, ese amor que él tiene para nosotros. Igual pude yo disfrutar a mis hijos, eh, a mis hijas, porque mi hijo no está aquí con nosotros, pero igual sentí mucha paz todo este tiempo de vacaciones. Sentí ese amor y yo quería disfrutar cada instante con mis hijos, pero ya de diferente manera, porque ahora me estoy dando cuenta, ¿no? Que lo que papá ha hecho en mí, sus leyes que ha escrito en mí, y de verdad ahora fue muy diferente y yo no me cansaba de darle gracias a papá por todos los momentos que me permitió vivir. Y con ese gozo, y a pesar de muchas cosas, ¿no? Con ese gozo, de cómo mi papá los ama, porque pude vivir piedad. Y, y eso es lo que papá quiere, ¿no? Lo que papá anhela, que uno viva su vida. Me permitió vivirla, sentirla, gozarla y todo. Y entonces, de verdad que nuestro mismo cuerpo, alma y espíritu solo está en agradecimiento, en dar gracias y gracias y gracias. Y yo le daba gracias por todo. Y pues eso es lo que les puedo compartir, que ahora fue muy diferente todo. Gracias, Helen. No hay comparación, ¿verdad?, entre las naturalezas. Vivir la naturaleza de Dios implica darnos el privilegio de manifestar a Dios en todo lo que vivimos con otras personas y ver cómo sus espíritus son impactados por la presencia de Dios en nosotros, fluyendo de nosotros. Y esa es la invitación para que ellos reciban la misma vida, ¿no? Qué asombroso. Pues maravilloso, Marco. ¿Qué nos compartes? Sí, pues yo traigo varios temas. El fin de año eh, eh, me fui a ver a mi mamá a Querétaro. Mi esposa, bueno, la familia de mi esposa, que es donde se organiza la cena, normalmente decidieron no hacer cena este año y invitaron a mi esposa a ir a Guanajuato a celebrar ya la cena de Navidad. Entonces, Dios proveyó para que yo pudiera ir a ver a mi mamá. Y estuve allá 4 días, me fui el 25 y regresé el 28. Y bueno, pues Abba proveyó para poder hacer este viaje. Y estuve con mi mamá los 4 días, pude verla y estuve en un hotel en el centro de Querétaro.
Eh, Mi hermano llegó allá el 27 con su familia, su esposa, su hija y otro hijo que tiene con su novia. Y bueno, pues estuvimos conviviendo todos los días, fue muy, muy hermoso. eh, por ese lado. Por otro lado, pues Dios me ha estado enseñando eh, importantes cosas acerca de lo que es la provisión divina. He estado recibiendo lecciones importantes que están trabajando en lo que es la dureza de mi corazón, la incredulidad para creerle a mi Padre sus promesas, y estoy viendo que Dios es fiel y que cumple siempre, ¿no? Eh, Hacia finales de año no teníamos dinero para hacer nada, y, y bueno, Dios hizo un milagro maravilloso y proveyó para que pudiéramos pasar ese fin de año. Y así mismo, a principios de este año, trajo también otra provisión. Y bueno, eh, ha estado proviendo en su fidelidad como siempre lo ha hecho y trabajando en mi corazón en esta parte. Eh, Ando buscando trabajo, clientes, proyectos. Han ido saliendo algunas cosas y las estoy atendiendo a ver por dónde Dios eh, eh, me saca de este periodo de 4 años y 3 meses. Ya en enero son 4 meses eh, sin trabajar, eh, sin generar ingresos, digamos, porque sí he estado trabajando. Y sigo, el, después de que Cristóbal vino el lunes, no recuerdo qué día fue, el lunes como 13, una cosa así de enero, que estuvo aquí en México y dio una plática en México muy interesante. Es el primer día que yo salí a, a la calle, eh, y fue muy interesante porque salí a las 11 de la mañana y regresé a mi casa a las 11 de la noche. Entonces eso me hizo entender que ya estoy teniendo fuerzas y, y capacidad visual para salir y moverme. Entonces el martes siguiente Dios puso en mi corazón que fuera a buscar al presidente de la República, a Palacio Nacional, llevarle unos documentos. Y bueno, anduve 5 horas en metro haciendo transbordos, y también bastante bien. Le dejé los documentos al presidente, al secretario de Hacienda, y luego fui a Los Pinos a ver a otro apoyo de López Obrador para dejarle también los documentos. Estoy esperando una respuesta de parte de ellos. Y por el lado de la salud, ha ido mejorando mi visión. En la última visita que tuve en el Instituto Nacional de Rehabilitación, me pidieron que me mandara a hacer unos lentes. Eh, Dios proveyó para poder hacer los lentes. Y bueno, a través de algunos amigos pude
contactar a personas que me ayudaran a hacer los lentes y el miércoles pasado me los entregaron. Son lentes bifocales, todavía no estoy acostumbrado a usarlos, veo borroso, pero el mismo miércoles que me los entregaron, el optometrista que me hizo la medición el sábado anterior me dijo que traía una infección en mis ojos. Y el miércoles mi esposa iba a rehabilitación, entonces organizó las cosas de tal manera que yo pudiera estar ahí, con muchas presiones de tiempo, pero finalmente estuve y me hicieron un examen con lentes y sin lentes y me dijeron que mejoraba mucho mi visión con los lentes. Y el día de hoy por la mañana me desperté con unos dolores en los pies. No sé de qué son, no sé si son de los huesos, de la irrigación sanguínea, o no sé de dónde vengan, pero fue muy hermoso poder orar en fe a mi padre, darle gracias por lo que estaba viviendo y por la posibilidad que me daba de validar, de comprobar que Él es mi sanador y que sus promesas también en el campo de la salud son ciertas, son verdaderas, y fue hermoso el poder vivir esto de esta manera en fe, y eso es lo que ando viviendo ahorita. La otra cosa, la relación con mi esposa de repente está bien, de repente mal, es un enigma para mí lo que está pasando. No hay buena comunicación, hay muchos malos entendidos, veo que el diablo ha sembrado muchas mentiras y engaños en la relación, y pues estoy pidiéndole su guía a Abba para poder vivir lo que estoy viviendo, y eso es lo que está pasando. Gracias. Gracias, Marco, por compartirnos dónde te encuentras y lo que estás viviendo con Dios y dónde está tu proceso, ¿no? En este momento. Parece que Manrique y Silvia continúan con problemas técnicos, así que vamos a avanzar, y así ellos se integran, pues les escucharemos también. Perdón, ¿en qué página estamos? En la guía estamos en la página 29, pero vamos a empezar el día de hoy considerando algo que es muy importante que incorporemos y recibamos revelación y demás en esta parte que vamos a hablar en este momento, y que es la obra de Dios en mí. Quiero compartirles al respecto porque, aunque algunos de ustedes lo están viendo en los grupos, por ejemplo, Marco lo está recibiendo en el grupo de varones, donde hemos iniciado la fase 0, pero creo que a todos los que participamos en vivir nuestra adopción y la transformación que nos es dada, tenemos que conocer esto que Dios nos ha añadido en los últimos meses, semanas. Les estoy compartiendo en la pantalla la página 5 del capítulo 1 de la fase 0.
La fase 0 es donde inicia una persona a entender y a considerar la propuesta que Dios le hace de recibir la adopción. Y cuando iniciamos todas las guías de iTransform, esto todavía no lo habíamos recibido. Pero conforme ustedes trabajan con personas, es muy importante que este sea el punto de arranque. Y que personas que ya han tomado algunas guías de algo, retomen esto porque sin tener este fundamento, hay deficiencias, ¿no? En cómo procesamos, y ese es el asunto, es cómo procesamos lo que Dios va a hacer en nosotros. Entonces, hoy, y vamos a ver qué guía el Espíritu Santo, vamos a ocuparnos de entender este cuadro que tenemos ahí compartido. Y quiero que lo reciban en dos perspectivas. Una es personal y la otra es en entender. ¿Me escuchan, mis hermanos? Sí, ya te escuchamos, Manrique. Gracias. Estamos, entonces, que lo entendamos para uso personal, para vivencia personal, y lo entendamos en la vivencia de cada persona con la que Dios nos permite participar. Todos, sin excepción, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, es llamada a fructificar. Sí, vamos a empezar por ahí. Juan capítulo 15, Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo les elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, porque en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, el enfoque de nuestro corazón debe estar en fructificar. Esa debe ser nuestro objetivo, nuestra meta, y todo lo que compite con eso en nosotros requiere que le permitamos a Abba santificarnos. Porque todo lo demás nos distrae, nos desvía, nos roba del propósito para el cual estamos en Cristo, en la vid. Si yo soy pámpano, mi función es llevar fruto. ¿Sí? Es mi objetivo, es mi razón de ser, es todo. Pero ¿cómo llego allí? ¿Cómo fructifico? Pues, hermanos, este esquema tiene aquí unos dibujitos muy sencillos, pero una profundidad, me atrevo a decir, infinita. Sin embargo, hay una manera sencilla de ubicarnos en la obra de Dios. La única manera en que tú, yo y cada persona vamos a fructificar es si Dios hace su obra en nosotros. ¿Sí? Pero esa obra yo la tengo que permitir. Recuerdan, ¿verdad? El gobierno de mi nueva existencia. Si yo no lo permito, nada sucede. Si yo no recibo, no ocurre. Todo lo que Dios quiere hacer está gobernado por mi participación consciente y voluntaria. Entonces, vamos a ver este diagramita en 5 etapas, y primero vamos a ver qué es lo que Dios hace, y luego vamos a ver cómo participo yo, cuál es mi parte para que Dios haga lo que Él hace. Y por favor, donde sea necesario, comenten
con toda libertad, porque esto obviamente es para ustedes, ¿no? Repito, para que Manrique y Silvia estén claros, estamos insertando la página 5 de la fase 0, que es el inicio, donde toda persona debe de iniciar, a nuestra sesión el día de hoy, porque es muy importante que todos tengamos presente esto para que lo vivamos correctamente y la obra de Dios pueda avanzar en nosotros. Y en ver esto vamos a entender, el Espíritu Santo nos va a mostrar dónde estamos viviendo esto correctamente y dónde no lo estamos viviendo correctamente. Entonces, bien, la obra de Dios, Él la lleva a cabo en 5 etapas que Jesús describe en Mateo capítulo 13. La primera es que Dios es el labrador. Juan capítulo 15, Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y eso es el punto inicial de todo, es, ¿de veras he recibido a mi Padre como el labrador de mi vida? Porque si yo no le he recibido conscientemente como el labrador de mi vida, entonces tengo ¿qué está ocurriendo en mí? Pues que yo me veo entonces como el responsable o veo a otras personas, que es todavía peor, como las responsables de lo que soy. Y cuando se trata de pensar en llevar fruto, pues yo me veo como el que lo tiene que lograr. Pero cuando tengo claro que yo soy el terreno, pero el labrador es el responsable de qué hace con este terreno, ¿sí? Y que el trabajo del labrador no es nada más preparar el terreno, porque eso no tendría razón. Limpias, preparas y está todo el terreno listo para que sea tierra fértil, pero ahí lo dejas. ¿Qué va a suceder? Pues que se va a enhiervar, ¿no? Se va a llenar de semillas que no, o sea, el propósito de que haya un labrador, un campesino, es fruto, ¿cierto? Y cuando recibo a Dios en esa manera, gracias porque tú eres el labrador que me va a llevar a fructificar. O sea, te hago responsable de que yo lleve fruto y que lo lleve en abundancia. Y voy a aprender a vivir permitiéndote cumplir tu trabajo en mi vida para que yo fructifique. Entonces, estamos hablando de 2 pasos de fe muy importantes. El primero es que Dios tome el lugar del labrador. Y el segundo es que yo voy a fructificar por lo que Él va a hacer. ¿Lo pueden ver? O sea que el asunto de fructificar no es mi responsabilidad. Yo voy a participar, tengo eso claro, sin mi participación no sucede. Pero la responsabilidad descansa en el labrador. ¿Qué va a hacer el labrador para producir el fruto de su trabajo? Y quiero pausar aquí y escucharles
rápidamente sobre este particular. ¿Quién quiere comentar? Cris, pues lo que yo les comenté ahorita con mi familia, si yo no hubiera participado, si yo le hubiera dicho a mi familia cuando me propuso que fuera la cena aquí, si yo les hubiera dicho que no, pues no hubiera participado de lo que papá ya tenía. Entonces, al yo acceder, pude participar de lo que papá ya tenía y se puede decir que fructifiqué, ¿no? Al yo permitirle a mi papá que él hiciera lo que él tenía planeado para mi familia. Y era ese, su amor y que vieran ese fruto de lo que él, de lo que ha estado haciendo en nosotros cuando nosotros permitimos participar de sus obras. Entonces yo lo estoy recibiendo así. Yo participé y fructifiqué. Bueno, eso es lo que... Gracias, gracias Helen. ¿Y el fruto lo produjo quién? Lo produjo mi padre, no fue de mí. Entonces vemos la importancia, ¿no? ¿Quién es el labrador? ¿Para qué? Para que yo fructifique. Sí. Si esa parte la recibimos y nos ponemos a vivirla, ya estamos ubicados correctamente en Cristo. ¿Sí? Podemos tomar el testimonio que nos compartió Elizabeth de la misma manera, ¿no? No era nada más Dios sáname para que yo esté mejor, sino es que cómo quieres vivir tu salud en mí, pues quiero dársela a otros también contigo. Y entonces cuando tú aceptas participar, Dios empieza a desfilar a las personas que quiere ministrarles salud contigo. Eso es fructificar. Fructificar exclusivamente se trata de participar en las obras que Dios hace en las vidas de otros. ¿Sí? No es que yo viva paz, amor, gozo, paciencia, etc. Eso lo vamos a ver ahorita en el esquema, pero fructificar se trata de qué hace Dios conmigo en la vida de otras personas. Cuando Él se manifiesta y Él desde nuestros corazones y Él sirve y Él hace sus obras en las vidas de otros, estamos fructificando. ¿Alguien más quiere comentar? Yo puedo comentar que fue bien bonito ver cómo mi hermana reconocía el amor de Dios. O sea, que lo que Abba pudo hacer fue convencerla de que la ama como ella es. Y que entendió que era por gracia que Abba estaba haciendo eso. Y y otras personas que él ha traído a mí también lo mismo, o sea, que han podido experimentar su amor. Y eso es lo que me lleva a mi papá a entender que por eso es que todo es en amor, porque ese es pues eso es lo que él quiere, ¿verdad? Dejarles ver. Totalmente. Gracias, Elizabeth. Entonces, ¿qué sucede cuando venimos a este punto? Y les invito de veras a que lo procesen cuidadosamente. Este es el fundamento de todo lo que va a ocurrir en nuestras vidas.
Dios haciendo su trabajo en mí para que yo fructifique. ¿Sí? Y poder aceptarme, verme fructificando, que no se trata de otra cosa, sino de que yo lleve fruto. Y cuando eso queda claro en mi corazón, entonces los pasos o las etapas de la obra de Dios las voy a aprender a vivir correctamente. No me voy a estancar. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a hablar de las 5 etapas entonces, en la secuencia en que Dios las hace. La primera etapa de la obra de Dios en nosotros es su labranza. Y pueden ver allí el símbolo del corazón, porque todo este trabajo lo hace Dios en tu espíritu. Ahí es donde Él va a trabajar. Y Él tiene que barbechar, Él tiene que desempedrar, Él tiene que limpiar nuestras vidas de espinos y de abrojos y de todas las cosas que traemos que estorban el que seamos buena tierra, el que podamos producir fruto. ¿Sí? Esta etapa, esta parte del trabajo de Dios, Dios la está haciendo en cada corazón dispuesto. Pero tiene que haber entendimiento. Porque una persona que dice, no, sí, yo le oro mucho a Dios y son muy devotos y todo, pero no entienden que el responsable de el cultivo, de la preparación del terreno, es Dios. Entonces no se lo permitimos, porque cuando el Espíritu Santo nos muestra que algo necesita ser sacado de nosotros, lo tomamos como, sí, yo sé, pero es que me cuesta mucho cambiar, por ejemplo. ¿Sí? O estoy tratando, le pido a Dios que me ayude. O todas esas expresiones o pensamientos en donde el responsable soy yo, no es Dios. Entonces la etapa de la labranza, Dios la va a hacer tantas veces Él considere necesario en cada área de nosotros. Marco, tú hablaste y dijiste, hablaste de áreas de incredulidad, de áreas de dureza. La pregunta es, ¿están descansadas en el labrador? ¿O todavía te adjudicas tú la responsabilidad de cambiar esas cosas? Si hay una enorme diferencia entre reconocer y permitir que Dios haga su trabajo de labrador a reconocer el problema como tu problema y estar orando porque Dios te ayude a superarlo, lo cual no va a suceder. ¿Sí? Porque entonces se crea un área donde estamos tratando nosotros de hacer lo imposible, porque no nos es dado hacer eso. Tú no vas a encontrar en la Escritura ninguna parte dentro del nuevo pacto donde te toque a ti limpiarte de maldad, por ejemplo. Esas son funciones de Dios. Hey. Así que la labranza le corresponde a Él, a mí el permitírselo. A mí el reconocerlo, el entregárselo, y eso es todo. Bueno, repito, si hay comentarios o preguntas en cada etapa, por favor, participen, porque esto es, de veras, esto es fundamental. A mí me encanta que las personas nuevas que están iniciando están recibiendo esto desde el inicio.
están siendo introducidas a esto, están empezando a conocer el trabajo de Dios en sus vidas de esta manera. Segundo, la segunda etapa es, Dios es el sembrador. Recuerden que el objetivo del labrador es fruto. Bueno, primero barbecha, prepara, limpia, pero luego planta. Él es el dueño de la semilla, es su semilla. Él no está sembrando algo ajeno a Él en tu vida. Él está sembrando lo que Él es en tu espíritu. Y por eso en Primera de Pedro se nos dice que hemos renacido de simiente incorruptible. Y en Primera de Juan capítulo 3 se nos dice que la simiente de Dios permanece en cada hijo de Dios. ¿Cómo llega esa simiente de Dios a el corazón nuestro? Pues porque Él la va sembrando verdad a verdad. Vamos a pensar un poquito y a recibir revelación sobre lo que la semilla es. La semilla es el contenedor. La semilla es el contenedor de la vida de una especie. ¿Sí? Entonces, la semilla de Dios contiene la vida divina. Y cada verdad que nos es dada es una semilla divina que nos corresponde a nosotros recibir. Recuerden que este terreno tiene voluntad propia. ¿Sí? Este terreno participa voluntariamente. Nada puede ser hecho en este terreno que tu corazón es sin que tú lo recibas, lo permitas. Pero el hecho de que lo permitas, entonces, te lleva a aprender a participar en la labranza, a participar en la siembra, recibir la semilla. Y quiero decirles que se les envió, y si no lo han recibido, pídanselo a Juan Pablo, por favor, las charlas que Dios nos dio en Puebla, donde esto está explicado en más detalle y les va a servir de mucho trabajar con el Espíritu Santo aquí, en esta secuencia. Recibir la semilla es abrir el corazón para que la vida de Dios sea implantada en tu corazón. Y una vez que recibes el oír con fe, ¿qué cosa es el oír con fe? ¿Alguien quiere comentarnos lo que le ha sido revelado? ¿Qué es el oír con fe? Darle crédito a mi papá. ¿Okay? Dios te dice, mi paz te dejo, mi paz te doy. ¿Sí? Esa es la entrega de paz, ¿cierto? Ahora, esa es una semilla. Antes de recibir esta semilla de paz, no está operando en mí la paz divina. Entonces, a lo mejor hay un montón de argumentos y de cosas que tienen que ser trabajadas en la labranza, pero Dios me va a hablar su palabra y eso va a detonar lo que Él tenga que hacer
para que yo esté listo para recibir esa semilla de paz en mi espíritu. Ahora, sembrar es diferente a guardar, ¿verdad? Porque sembrar es para que la semilla germine, que no siga siendo semilla, sino que manifieste la vida que está encerrada en ella, ¿cierto? En contraste, un granero es donde quieres preservar la semilla, que se quede siendo semilla. Y tenemos que entender la diferencia, aunque son términos muy sencillos, pero es importantísimo que tengamos claridad en que cuando Dios siembra es con el propósito de darle vida a eso que la semilla contiene dentro de ti. Entonces, ¿cómo recibo la siembra? Dios siembra, pero yo tengo que cubrir la semilla. Si la semilla no se deja allí en el suelo suelta, sino que se tiene que cubrir. Y eso es lo que Jesús dice en Juan 14. El que guarda mis palabras, ese es el que me ama. Pero hablamos de oír con fe porque oír con fe quiere decir, recibo esta palabra para que tú la cumplas en mi vida. Y el oír sin fe es, híjole, ya me la pusiste difícil. Ya me la pusiste difícil porque no sé cómo le voy a hacer. ¿Sí? Y eso incluye todo. Todos los pensamientos que te llevan a decir, sí, es que estoy tratando, pero es que se me hace difícil, están completamente fuera de este esquema. Porque el poder lo va a producir Dios en ti, la capacidad. Todo tiene que ser producto de lo que Él hace en tu vida. Entonces, si tu mente empieza a pelear contra lo que Dios te está hablando, eso es labranza. Padre, tú conoces cada pensamiento en mí y mira todo esto que está ocurriendo. Y vas a descubrir que tú puedes estar en desacuerdo con tu mente. Que tu espíritu no está sujeto a tu intelecto. Por eso es que Dios dio el don de lenguas, ¿verdad? Para que el intelecto no estorbe y tu espíritu pueda hablar con Dios. Pero, y hablamos de eso en alguna sesión anterior, pero entonces, sin embargo, no es una muleta que va a estar allí todo el tiempo, es una provisión temporal. La Escritura, el Espíritu Santo es claro en eso, dice, las lenguas se acabarán. ¿Por qué? Porque conforme más entiendas y tu entendimiento sea renovado y ya no haya división entre tu intelecto y tu espíritu y Dios, pues ya no va a haber necesidad de que no entiendas. ¿Estamos juntos? Entonces, el asunto de la siembra es recibirla correctamente, recibir la semilla con la expectativa de que esto que me está siendo dado, Dios lo haga fructificar en mí. No solo le dé vida en mí, sino que lo lleve a perfección, lo lleve a fructificar. Pero en el momento de la siembra recibes una promesa que Él va a cumplir en ti. Mi paz te dejo, mi paz te doy como ejemplo. Gracias por darme tu paz. Yo la recibo y ahora me dispongo a que la actives en mi espíritu. A que le des vida a esta promesa adentro de mí. Eso es como vives la siembra correctamente. La única manera.
Bueno, ¿listos para ir a lo que sigue? No, sí. Es que Elizabeth. me pone mi papá a compartir cómo fue que recibí ese regalo de hacer las cosas con él en sanidad. Eh, en el grupo en el que mi papá está participando conmigo de fase cero, este, estas hermanas tienen un grupo de oración y yo llego y empezamos el grupo de mi transformación. Entonces cuando yo llegué, la persona que estaba dirigiendo el grupo de oración me dijo, ¿me regalas otros 5 minutos? Y le dije, claro que sí. Y me dice, mi papá, porque es bien precioso que ella ya también le dice mi papá. Dice, mi papá eh, me pone orar por ti. Dice, no sé si es porque por tu viaje o qué, pero vamos a orar todas por ti, pero no vamos a hablar, solamente vamos a recibir. Y entonces ella le pidió a todas que se pusieran una actitud de recibir. Entonces, orando, el Espíritu Santo le indicó a ella que orara por mí y sin hablar, ella, o sea, sin hacerlo audible, ella oró por mí y yo estaba recibiendo en el espíritu esa imagen de que iba a orar por personas y las personas iban a sanar. Y luego otra hermana también orando por mí de la misma manera, sin hacerlo audible, oraba eh, Lucas 4 sobre mí, de que las personas iban a ser libres, ¿no? De lo que les ataba. Y en ese momento yo recibía que a donde fuéramos mi papá y yo iba a llegar la luz y el terreno se iba a ganar. Y es básicamente lo que Jesús lee en Isaías, que el Espíritu del Señor está sobre él para y todas estas cosas, ¿no? Pero ellas no lo hicieron audible, sin embargo, mi papá, como me ha enseñado a recibir, yo veía estas cosas y yo decía, sí, Padre, gracias, lo recibo, sí, Padre, gracias, lo recibo. Y ellas se quedaron sorprendidas de que yo lo dijera así conforme ellas estaban orando, porque ellas no lo hicieron audible. Y luego lo compartieron y contaron cómo era justo en el momento en el que ellas estaban hablando eso en su mente o en su espíritu, que yo decía que lo recibía. Entonces veo como algo que mi papá plantó en mí está trayendo a manifestar esta verdad de que Él es sanidad conmigo. Y por eso me imagino que me pide que lo comparta, porque estuvo que yo lo recibiera, o sea, que yo estuviera dispuesta a recibir lo que Él me estaba entregando y no como antes, que yo hubiera dicho nada que ver, o sea, cómo en mi orgullo no hubiera rechazado ese regalo y esta vez no, esta vez pude darle el gusto a mi papá de recibir lo que él quiere hacer. Entonces ahí es un testimonio de vivir la siembra, ¿sí? Es lo que hemos hablado de María. ¿Se acuerdan el ejemplo de María donde el ángel le dice que Dios lo va a hacer? Y ella entonces dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra.
Eso es recibir la siembra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si es, ama como yo amo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No importa cuál sea la verdad que Dios habla a tu espíritu. ¿Te das cuenta? No hay nada en esa declaración de, bueno, voy a tratar, le voy a echar ganas, no sé si pueda, ayúdame, nada, nada. No hay contaminación. Tú lo hablas, tú lo haces. Yo estoy de acuerdo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la manera más sencilla de entender cómo se vive la siembra. Y ojo, si no se te ha hablado la palabra, entonces no tienes esa semilla en ti. Y por eso es la importancia de vivir escuchando, ¿sí? De vivir recibiendo. Si quiero participar de todo lo que Dios me ha dado, entonces el Espíritu Santo lo tiene que inspirar a mi espíritu. Yo lo tengo que recibir en fe. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y una vez que eso queda establecido, inmediatamente procedemos a la tercera etapa, que es la germinación de la semilla en mi corazón. Si pueden ver el tercer dibujo, la semilla deja de ser semilla, se abre, empieza a vivir. La vida que estaba encapsulada en la semilla se manifiesta. Esto es la manera en que Dios va a hacer realidad su vida en ti. Él siembra, Él vivifica. ¿Sí? Cuando dice en Efesios 2, en Colosenses 3, que Él nos dio vida, está hablando de este maravilloso momento en el que la semilla se abre, la semilla entrega la vida que trae adentro. Entonces piénsalo en el terreno, ¿no? Si no siembras, pues no va a haber fruto. Pero si siembras y la semilla no germina, no va a haber fruto. ¿Cierto? Entonces, pero si germina, ya tenemos de dónde va a salir el fruto. Y esto es el momento en que transicionas, cómo se vive la germinación de la semilla. Por favor, escuchen esto con mucha atención, por favor. Cuando Dios le da vida a su palabra en ti, eso marca el momento de una transición eterna. Regreso al ejemplo de paz. La paz de Dios se manifiesta en tu espíritu. Y desde ese instante en adelante y para toda la eternidad, ya opera en ti la paz divina. ¿Sí? Ahora, por favor, no le den permiso a su mente de acelerarse a lo que sigue. Vamos a quedarnos aquí. En ese instante, ese momento en que la paz de Dios se manifiesta en tu espíritu, es donde tú transicionas de vivir sin paz a vivir paz. Cuando no hemos sabido transicionar, entonces seguimos rebotando.
porque regresamos a considerarnos sin paz. Y decimos cosas como, es que no tengo paz. Y no tengo quiere decir, no está en mí. Pero espérame, si Dios ya sembró paz y germinó o vivificó paz en ti, ¿por qué no la tienes? Otra cosa es que elijas no vivirla. Pero desde el momento en que le dio vida en ti a su paz, ya está en ti su paz. Lo mismo con salud, lo mismo con perdón, lo mismo con todo. Entonces, vivir la tercera etapa es vivir la transición consciente. De aquí en adelante, yo vivo paz. Enrique. Es lo que el Espíritu Santo nos ha venido enseñando anteriormente de, de vivir siendo uno con Abba para que estemos recibiendo continuamente lo que Él está haciendo en nuestras vidas, pero lo que Él desea hacer también a través de nuestras vidas. Y eso solamente se puede recibir en unidad, siendo uno con Abba, diciéndole, Padre, aquí estoy yo y tú solamente. Y ayer oraba de esta manera conforme a lo que el Espíritu nos daba en la célula. Y decía, Padre, si tú no lo haces, no hay quien enseñe a mis hermanos. Y fue hermoso, porque Dios se manifestó a través del Espíritu. Empezamos a recibir, y a recibir, y a recibir, tanto así que por primera vez nos llevamos 1:30 en la reunión, cuando por lo general nos llevamos 40, 50 minutos, y nadie se quería mover, porque era hermoso. Pero es eso, ¿no? O sea, si no estoy consciente de que mi Padre es el labrador, el sembrador, el que fructifica, el que hace la obra, pues estoy fuera de lo que Él es, ¿no? Digo, no sé si estoy correcto, pero... No, es correcto, Manrique. Por eso es que el entendimiento es primordial y de eso se trata revelación, es traernos al entendimiento divino y sin ello no participamos bien. Sí. Entonces, yo no puedo participar bien si, por ejemplo, yo digo que recibí verdad, pero luego yo estoy esforzándome por cumplirla, por obedecerla, al estilo del viejo pacto. ¿Se dan cuenta? Entonces eso garantiza mi fracaso. Aunque haya una etapa en la que yo aparente estar viviéndolo. Pero todo es puesto a prueba. Y lo que no es legítimo es desenmascarado, es expuesto como falso. ¿Sí? Por eso el fuego de la prueba, porque el fuego es para quemar lo que no es genuino. Bueno, sin embargo, esto hace muy sencillo el aprender a participar en la obra de Dios. Yo recibo tu paz, gracias. Ahora es la vivir en mí. ¿Ven la diferencia? Es Él lo vivifica. Y una vez que lo hace, gracias, porque de aquí en adelante tu paz está en mí. Esa es la gran transición.
jamás regreso a confesarme desprovisto de paz. Ahora, nos puede tomar un rato aprender a vivir esta etapa bien. Pero si no vivimos esta etapa bien, no va a haber crecimiento, que es lo que sigue. Si la cuarta etapa es crecimiento. Pero la tercera es una etapa que no puede ignorarse, ni mucho menos carecer de comprensión. Si no ocurre la transición en mi corazón, en mi entendimiento, de que al vivificar esa semilla de paz en mí, ocurrió algo eterno en mi espíritu. ¿Sí? Estoy provisto de paz divina eternamente. Entonces, no puedo crecer porque enfrento otra situación y regreso a, por favor, dame tu paz, por favor, dame tu paz. ¿Qué hago al decir eso? Me estoy regresando como si nunca hubiera habido siembra, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, no hay congruencia. Es incoherente orar de esa manera. Si ya me la diste, es para siempre. Y ya vive en mí tu paz. Ok. Esa es la transición. ¿Lo ven? Entonces, si ya Dios me da salud, ya está en mí. Ya es mía. Viene el crecimiento, viene la fructificación, viene todo eso, pero ya no hay reversa. Elizabeth. Que aquí sin duda el enemigo viene a molestar, o sea, a querer, o sea, decir no, espérame tantito, o sea, ¿cómo crees? Etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí es donde yo me encuentro regresando a él y decir, o sea, este eres tú diciendo, yo no me voy a esforzar, como dice usted, por cumplir o nada. Pero sí veo que el enemigo quiere molestar bastantito. Sí, porque ese trabajo le es permitido para que nosotros crezcamos. Sí, vamos a entrar a hablar de crecimiento y vamos a entender la importancia de la adversidad. Es necesaria, es importante, es parte del programa de nuestro Padre y no nos debe sorprender, todo lo contrario. Pero si no hubo la transición, donde yo me veo provisto, en el ejemplo de paz, me veo provisto de paz, que ya la tengo, es que ya se me dio, es que es para mí, y se me dio toda. Ahora, eso es la base o el fundamento desde el cual voy a crecer en la vivencia de paz. Pero si me regreso a no tengo paz, entonces no transicioné, ¿verdad? Sigo con el entendimiento equivocado, erróneo, engañoso, de que la paz es una provisión temporal, que a veces me la da y a veces no me la da. Y así subsecuentemente con todo, el perdón, a veces sí, a veces no. La provisión económica, a veces sí, a veces no. No he transicionado. Helen.
Lo que estoy entendiendo es que ya tenemos esa provisión porque ya vivimos esa transición cuando recibimos a Cristo. Solo que yo decida participar de lo que ya está. Ya estamos en paz, ya tenemos todo, pero tengo que participar para vivirla, pero ya está. Mi mente, bueno, así lo estoy entendiendo. Mi mente todavía quiere o cree que no la tiene y la tengo que pedir, pero ya está provisto. Ya estoy en esa transición, como nos explicabas de las células, ¿no? Solo necesito yo tener esa conciencia de que ya está, lo único que tengo que hacer es vivirla, no estarla pidiendo, porque ya está. ¿Es así, Cris? Ok. Cuando recibes a Jesús, todo te es dado. Todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Pero viene la siguiente frase: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ese mediante el conocimiento es este proceso. Todo te es dado, todo es para ti. Pero hasta que tú no recibes la semilla de paz conscientemente, como semilla divina, que va a germinar en ti, crecer y fructificar, no va a operar en ti. ¿Sí? Bueno, una vez que recibes la semilla, está la expectativa, ¿no? Pues sí, gracias por la semilla, pero yo no la quiero en semilla, yo la quiero vivificada. Porque en semilla está encerrada. Y a mí no me beneficia que la paz esté encerrada, y está en mi espíritu, pero está encerrada. Yo la quiero operando, ¿no? Y además, la promesa es que va a fructificar. O sea, que va a haber tal manifestación de paz en mí, que va a fluir de mí y bendecir a otros. Entonces, viene la tercera etapa. Dios le da vida a su paz en ti, la hace funcionar en tu espíritu. Y esa experiencia, esa vivencia que comprueba que Él ha vivificado esa semilla en ti, ahora te permite transicionar en tu entendimiento. Ya vive la paz en mí, para siempre. Y cuando eso se registra en tu entendimiento, te permite crecer en la vivencia de paz. Porque si no llegas a ese punto donde certificas que ya opera en ti la paz divina, no creces. ¿Marco? Sí, cuando revisábamos todos los pasos en el capítulo 1, tengo la impresión de que divinas le llamamos vivencias eternas. ¿Es cierto? Pues todo lo divino es eterno. Ajá. Ok, no, me refiero a que el título, si es cierto lo que estoy recordando, vivencias eternas da, podemos decir de la misma manera, todo lo que es eterno es divino. Si le ponemos vivencias eternas, entonces ya da la idea de que es algo que ya es permanente, que es para siempre. El título que está en el paso 4. Ok, no lo recuerdo así, Marco, pero Ok, pero bueno. vamos a escuchar al Espíritu Santo si
si se cambia eso o no. Ok, sí, porque yo tenía la idea, bueno, antes de esta explicación que estás dando, que podía tener una vivencia divina y que podía ser temporal. Y ahorita ya me queda claro que no es posible. Si estoy teniendo una vivencia divina, es una vivencia eterna. Ujú. Exacto. Ahora, no estás obligado a participar de paz, porque no es esclavitud, Ujú. pero la provisión está dada y está vivificada en tu espíritu. Por eso Entonces, nada más tengo que recibir ya posteriormente de- sí, después de la primera vez poder participar, ¿no? Ok, gracias. exactamente. Entonces, la cuarta etapa, si estamos listos para transicionar a la cuarta etapa de la obra de Dios, eh, es el crecimiento. Si es la etapa de crecimiento. Primera de Corintios, ahí el Espíritu Santo nos dice, Dios es el que da el crecimiento. ¿Sí? No hay crecimiento verdadero que no sea obra de Dios. Y el crecimiento verdadero es el que vengamos a ser establecidos. Recuerden primera de Pedro 5:10, ¿no? Dios tiene que, a ver si recuerdo bien la secuencia, eh, perfeccionarme, fortalecerme, uh, Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Gracias. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en la cuarta etapa, porque inicio mi vida en paz en la etapa 3, pero no sé vivirlo en todo en toda mi existencia. Entonces, de vivir vacío de paz a vivir la plenitud de Dios en paz que me ha sido dada, pues hay que crecer en ella. ¿Sí? Entonces, la cuarta etapa es donde aprendo a permanecer. Y aquí es donde el contexto terrenal es perfecto para crecer. Porque tienes, como mencionaba Elizabeth, al enemigo tratando de provocarte a esclavitud, a incredulidad, a todas las cosas que son lógicas humanamente. Oye, pero ¿cómo estar tan calmado? ¿Qué no estás viendo cómo están las cosas? Etcétera. Una multitud de agentes y de factores que buscan que continúes en la esclavitud y en el vacío de paz, por ejemplo. Y tú como hijo o hija de Dios tienes que aprender a permanecer. Y es una elección nada más. Esa es la parte que tenemos que aprender, que para crecer lo único que yo tengo que hacer es elegir participar de la vida que Dios me ha dado. Y negarme a todo el proceso humano y a todos los razonamientos no renovados que todavía quieren operar en mí. Por eso es que crecimiento es una etapa de crisis. Si crisis y crecimiento nacen en las primeras dos letras, ¿no? CR.
¿Por qué? Porque es una etapa de destrucción y de construcción. Es donde vamos a vivir la renovación de nuestro entendimiento. Y eso se tiene que aprender a vivir. Ahora, vamos a hablar de cómo lo hace Dios rápidamente. ¿Cómo te da Dios crecimiento? Pues Él te lo da en la dimensión en que tú eliges participar de su paz. Él te va a llevar a vivencias divinas que te permitan comprobar en cada ocasión su fidelidad, su paz, su amor, todo lo que Él ha sembrado en tu corazón. Y que no tiene límite. Sí, por eso las vivencias van profundizándose. Ahora, si las ves desde el lado humano, desde el enfoque humano, pues se va poniendo peor la cosa, ¿no? Porque la prueba de ayer era de 10 y la de hoy es de 100 y la de mañana es de 1000. De intensidad, vamos a decir. Pero en el contexto de Dios no se trata de peor, sino de mejor. Porque para la prueba de 10 necesitabas una raíz de 10. Para la de 100, de 100. Para la de 1000, de 1000. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando entiendes, aceptas y aprendes a vivir, crecer, a recibir el crecimiento, todo lo que viene a tu vida es para que crezcas. Y por eso está la escritura, la declaración en la escritura de que Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que Él ya te preparó. ¿Sí? Entonces, enfrento algo, el nuevo entendimiento es, gracias Padre por lo que tienes preparado para que yo crezca en ti, en esto. Y lo vives en mansedumbre, en guianza. Y lo vives en provisión. Y en las circunstancias, en los factores, por ejemplo, Marco, tú hablaste del asunto en tu matrimonio. Bueno, eso es precisamente donde está el crecimiento. Pero no puedes crecer si no tienes claro lo que ya fue sembrado y vive en ti. ¿Es el problema? Entonces, por eso es la importancia de que tomemos tiempo de entender esto y de incorporarlo a nuestra vida de inmediato. Porque entonces yo no, si no cuento con las labranza, siembra y germinación o vivificación, ¿cómo crezco? Pero si ya tengo claro, es que ya amor vive en mí, paz vive en mí, ¿qué tanto ya sembró y vivificó Dios en tu espíritu? Pues ahora crécelo. Porque ya te fue dado el total, y el total es infinito. Pero cuánto yo participe de ese total que se me ha dado depende de mi crecimiento, y el crecimiento no se mide externamente. Esa es la manifestación. El tallo de la planta manifiesta lo que sus raíces están haciendo. Entonces el enfoque de nuestro Padre no está en lo de afuera, sino está en lo que está ocurriendo en tu espíritu. ¿De dónde estás viviendo las cosas? Y Él tiene un programa de crecimiento. Él ya sabe todo lo que ya vivificó en ti.
Ahora, pues si no tienes raíces, Jesús lo dijo, ¿no? En Mateo 13, sale el sol, te quema. Pero si tienes raíces, sale el sol, profundizas más. Y eso te lleva a crecer más hacia abajo, que es a donde tiene que estar el enfoque del crecimiento, pero a manifestar más hacia afuera también lo que está ocurriendo adentro. Tú ves una planta bonita, ¿no? Un árbol hermoso, vive bien adentro. Su vida interior está bien. Por eso puede tener una manifestación externa correcta. Así que el crecimiento que parte de la vivificación es donde debemos estar ocupados en la etapa inicial del crecimiento. Hay 2 etapas de crecimiento y la cuarta etapa es la primera. Creces conforme arraigas. Y esa es una elección que tienes que aprender a vivir en cada situación. Entonces, regresando al asunto de paz. Ya Dios vivificó su paz en mí, ya transicioné en mi entendimiento que de aquí en adelante yo tengo paz, vivo paz. Empieza las demandas externas, ¿sí? Y aprendo a dar gracias por la paz que me ha sido dada. O sea, no retrocedo ahí. Ay, eso sí va a estar difícil. No, empiezo con gracias, Padre, porque soy hijo de paz. Y en ese momento el Espíritu Santo empieza a darte la confesión de fe. Recuerda que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que va a ocurrir en tu corazón, lo que va a estar, el pensamiento que va a operar en respuesta a la demanda externa, o te lleva a arraigar o no. Y es eso donde está el trabajo de Dios. Crecer, 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 crecer. Porque las obras que Él ha preparado para que vivas con Él no pueden ocurrir si tú no arraigas. Y todo lo que ya te es fácil vivir divinamente, pues es porque ya estás arraigado ahí. Pero todo donde no sabes vivirlo divinamente es donde no has arraigado. Y si lo procesas como crecimiento, creces. Todo eso está enfocado a ti todavía. ¿Qué vive tu corazón? Si esta etapa del crecimiento no se trata de otros, se trata de ti. ¿Tiene sentido? Entonces, ocuparte de cuidar ese instante en el que uno elige I couldn't find what you were searching for on Apple Music or in your library. ese instante en el que uno elige a qué le voy a dar lugar, en qué entendimiento me voy a basar para responder a lo que está ocurriendo. Y eso incluye tu cuerpo físico. Manrique.
Lo que estoy recibiendo es algo que nuestro Padre ya nos había eh, enseñado o hablado en ocasiones anteriores. No sé cuánto tiempo tiene, pero lo que estoy recibiendo es: no voy a arraigar si en las manifestaciones externas no vivo la vida divina, no vivo la paz, no vivo el gozo, no vivo la fe, no vivo la esperanza. O sea, no voy a arraigar si lo que está externo me está afectando, me está dañando, me está moviendo, me está sacudiendo. No va a haber arraigamiento. Si realmente no aprendo a recibir en las circunstancias externas, de saber elegir, ¿no? A lo que ya tengo derecho o lo que ya está en mí para que sea vivificado. Así es. Tú puedes tener una planta en tierra fértil, con todas las condiciones correctas, pero si esa planta no extiende sus raíces para comer eso que está en la tierra, pues no puede crecer, porque su única forma de alimentarse es por sus raíces. Entonces, de eso se trata, es entender. Y eso obviamente, por eso la transición de la etapa anterior es tan importante, porque ahí es donde uno resuelve. De aquí en adelante voy a vivir esta paz que me ha sido dada. Voy a aprender a vivir paz en todo mi ser, toda mi existencia. Bueno, eso incluye mi pasado, ¿no? Nos traemos bodegas del pasado que no están en paz. Entonces, vienen las memorias o las personas asociadas con esas memorias y automáticamente nos sometemos a vivir sin paz. Y allí podemos tener un montón de explicaciones, interpretaciones, argumentos, pero todo eso no es obra de Dios. Y si te sales de una, te sales de todas, ¿eh? Y por eso cuando hablamos del trabajo de la fe, entendimos por qué la fe va primero. ¿Sí? Pero la fe obra por el amor. Entonces, crecer es una etapa importantísima, seguido a la vivificación de la semilla divina en tu espíritu. Es crecer, es negarte a experimentar algo fuera de paz. Si ya no más, ya no lo voy a hacer, no me voy a dar permiso de vivir algo fuera de paz. No, ya no. Y eso obviamente, por eso les hablo de la crisis del crecimiento, porque es abandonar, despojarte de la vieja manera de vivir, no aceptarla ya. Eso es el gran secreto del crecimiento, es negarte a participar de lo que fuiste y de cómo eras en las mismas circunstancias. Es entender que no se trata de que los de afuera cambien, no se trata de que los factores se compongan para que yo esté bien, se trata de que yo viva en estas circunstancias lo que Dios ha sembrado en mi corazón.
Y lo estamos escuchando, o sea, el testimonio de Helen hoy sobre la Navidad que pasó con su familia. ¿Por qué fue diferente? ¿Por qué no hubo lugar para lo de siempre? Porque Helen eligió permitirle a Dios manifestarse. Bueno, eso es arraigar, ¿te das cuenta? Entonces, eso es como creces, es cuando tú eliges negarte a participar de lo que es humano y exclusivamente vivir de lo divino, que es Dios en ti. Pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con esta secuencia. La semana entrante retomaremos esto y hablaremos de fructificar y lo demás que el Espíritu Santo tenga. Pero espero que Él les haya dado alumbramiento aquí a su entendimiento para entender la importancia que tiene el que incorporemos esto a nuestra vivencia ya. Conforme aprendamos a vivir esto, vamos a entender y participar correctamente en la obra de Dios en otras personas. Sí, porque es idéntico. Como Él va a hacerlo en cada uno de nosotros, es idéntico. No importa cuál sea el contexto, cuál sea la situación, cuál sea. Para Dios se trata de una cosa: tomarte de donde estés y llevarte a fructificar. Porque ahí es donde conocemos a Dios. No lo conocemos nada más en yo vivo paz, yo vivo amor, yo vivo gozo. Qué bonito. Cuando hablemos de fructificar vamos a entender verdaderamente a nuestro Padre. Pero eso es para la próxima semana. Bueno, ¿algún último comentario? Ok, pues Silvia, te vamos a agradecer que tú cierres la sesión dando gracias, por favor. Así es, Abba, en esta tarde, papá, te damos gracias por cada revelación de esta mañana. Gracias por tu provisión, porque no lo habíamos entendido así. Tenemos tu provisión de vida, tenemos tu provisión. Dice que conoceremos la verdad y tú nos harás libre. Y pensábamos que todo esto era de otra manera, externa, y que es cuando lo pudiéramos y lo quisiéramos ver. Pero tú eres un papá práctico, un papá provisor, un papá que nos revela que todo está ahí y que ya está provisto y previsto, Señor, y te damos gracias por lo que hoy es el primer lunes de los audios de este 2019. Gracias porque te estás manifestando hermosamente en cada uno de los grupos y especialmente en este. Gracias por cada palabra, gracias por cada etapa, Señor, en la que queremos crecer contigo. Y aquí estamos, papá, recibiendo lo que tú quieres darnos. Gracias, Abba, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Nos quedamos durante toda la semana con tu precioso Espíritu, usted obrando y manifestándose en nosotros y guiándonos a tu verdad. Amén.
Amén. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Gracias a Dios porque nos permite reiniciar, ¿no? Y el testimonio que Él está escribiendo en sus vidas. Abrazos, bendiciones. Amén.